Fui a un viaje romántico a Italia con mi novia, pero al final quiso quedarse sola unos días más para encontrarse a sí misma, así que le corté la ayuda financiera y me fui. Mi novia, Jay, y yo llevábamos 2 años juntos antes de que la vorágine de mi trabajo actual comenzara. La vida con ella era prácticamente como una película, nos conocimos en la barbacoa de un amigo y conectamos al instante. Tenía una risa fácil y una forma de ver el lado divertido de todo que iluminaba cada día. Pasábamos incontables noches caminando por el parque, cocinando juntos o viendo series, éramos esa pareja que siempre iba de la mano, siempre planeando la próxima actividad divertida. En aquel entonces, mi trabajo era estable y predecible, con un horario de 9 a 5, por lo que siempre tenía tiempo de sobra para nosotros. Pero a medida que las cosas se intensificaron en el trabajo y asumí un rol más exigente, nuestra dinámica comenzó a cambiar. Fue sutil al principio, faltar a una cena aquí, cancelar planes allá. Me decía a mí mismo que era solo una fase ocupada y que recuperaría el control de mi horario. Jay también fue comprensiva, siempre diciendo que entendía que el trabajo era importante, pero por mucho que intentara apoyarme, notaba que la situación la estaba desgastando. Los últimos 2 meses realmente resaltaron cuán tensas se habían puesto las cosas. Mi nueva normalidad implicaba más trasnochadas, llamadas inesperadas los fines de semana y correos constantes desde casa. Nos veíamos menos y, cuando lo hacíamos, el agotamiento y el estrés eran palpables. Lo que solía ser nuestro tiempo de inactividad se convirtió en comidas breves y a menudo silenciosas, con ambos pegados a nuestros teléfonos. La intimidad que surgía tan fácilmente ahora se sentía como algo que teníamos que agendar, como otra tarea en mi lista de pendientes. Estos cambios generaron corrientes subterráneas de resentimiento. Jay, antes tan relajada y jovial, ahora estallaba por cosas menores, como olvidar comprar leche o dejar una toalla mojada en la cama. Discutíamos sobre estas trivialidades, pero siempre había un aire más pesado y tácito sobre el tiempo y la negligencia. No habíamos tenido una gran explosión, nada tan dramático, pero existía esa constante y molesta sensación de estar distanciándonos, como si estuviéramos perdiendo lentamente el control sobre lo que nos hacía ser nosotros. Reconociendo el precio que mi nuevo trabajo estaba cobrando en Jay y en mí, supe que algo tenía que cambiar. Podía ver la tensión en sus ojos, la forma en que su sonrisa no llegaba tan lejos como solía hacerlo, era como ver el color desvanecerse de una pintura vibrante. La culpa me carcomía, un recordatorio constante de que no estaba allí para ella tanto como debería. Ella nunca se quejó mucho, pero el amor no necesita palabras para expresar cuando algo anda mal. Estás escuchando esta historia en Redditeando 2024, las mejores historias de Reddit. Suscríbete y comenta para seguir trayéndote estas historias. Continuemos. Decidí planear unas vacaciones, algo grandioso, un gesto para mostrarle a Jay cuánto significaba para mí y tal vez salvar lo que quedaba de nuestra conexión, alguna vez sin esfuerzo. Italia parecía el escape perfecto con sus paisajes románticos, rica historia y la promesa de comida deliciosa, era un lugar que Jay había mencionado querer visitar en nuestros días más fáciles. Imaginé paseos por las calles de Roma, andar en góndola en Venecia y beber vino bajo el sol de la Toscana, reclamando la magia que habíamos perdido ante la rutina y las disculpas cansadas de madrugada. Me encargué de todos los arreglos en secreto, reservando nuestros vuelos y eligiendo los hoteles más acogedores, buscando una experiencia perfecta y libre de estrés. Cuando finalmente le conté a Jay sobre el viaje, la sorpresa encendió en ella una chispa que no había visto en meses. La esencia de Italia se filtró en cada momento de nuestro viaje y parecía que cada día ofrecía una nueva aventura, una oportunidad fresca para cerrar la brecha que se había formado entre nosotros. Una noche en Venecia destaca vívidamente en mi memoria, habíamos reservado un pequeño bote para recorrer los canales al atardecer. El sol poniente arrojaba un cálido brillo dorado sobre los edificios antiguos y el agua reflejaba el cielo, convirtiendo nuestro entorno en un lienzo de naranjas y rosas. El barquero nos maniobró expertamente bajo puentes bajos y junto a edificios coloridos y ligeramente inclinados. Jay y yo nos sentamos cerca, con las manos entrelazadas, mientras los sonidos de charlas distantes y el suave chapoteo del agua llenaban el aire. Hubo paz en ese momento, una satisfacción tranquila que no había sentido en meses. Ella apoyó su cabeza en mi hombro y se sintió como si fuéramos las 2 únicas personas en el mundo. Otro punto culminante fue nuestra cena romántica en un pintoresco restaurante en Roma, escondido en un callejón estrecho bordeado de muros cubiertos de hiedra. El restaurante fue un hallazgo de Jay, un lugar sobre el que había leído en uno de sus blogs de viajes. Cenamos fuera, bajo una cadena de pequeñas luces, la atmósfera vibraba con el suave murmullo de otros comensales y el tintineo de copas. Disfrutamos de una comida de pasta fresca rociada con una salsa de trufa que fue divina, acompañada de una botella de vino tinto local recomendado por nuestro camarero. Los ojos de Jay brillaban bajo las luces de hadas mientras hablábamos sobre planes para el futuro, sobre lugares que aún queríamos ver y sobre comenzar de nuevo cuando regresáramos a casa. Por unas horas, se sintió como si hubiéramos recapturado la magia de nuestros primeros días juntos, riendo y compartiendo historias con una facilidad que había extrañado profundamente.
Estos momentos, tan llenos de promesa y redescubrimiento, hicieron que el repentino cambio en nuestro último día fuera aún más discordante. Mientras estábamos parados en ese acantilado en Nápoles, con el vasto mar azul extendiéndose ante nosotros, no pude evitar sentir que la escena pintoresca se burlaba de nosotros, presentando un marcado contraste con la agitación que se desarrollaba entre nosotros. Fue entonces cuando soltó la bomba. De la nada, Jay me dijo que necesitaba más tiempo en Italia sin mí. Me dijo que quería quedarse más tiempo para encontrarse a sí misma y pensar en nuestra relación sin mi presencia. Me quedé atónito. No hubo preámbulo, ninguna conversación sobre sentirse limitada o infeliz, no de esta manera. Hasta ese momento, pensé que estábamos sanando, mejorando, encontrando nuestro camino de regreso el uno al otro. Pero sus palabras dejaron claro que ella sentía lo contrario. No había planeado esto conmigo, ni siquiera había insinuado necesitar más espacio hasta ese instante. Se sintió como una traición, no solo a los planes que habíamos hecho juntos, sino al progreso que pensé que estábamos logrando. Sentí una mezcla de emociones arremolinándose dentro de mí, ira, confusión, pero sobre todo una profunda e inquietante tristeza. Aquí estaba yo, pensando que estábamos reparando nuestra relación, mientras ella aparentemente todavía cuestionaba todo sobre nosotros. La idea de dejarla allí en un país extranjero me desgarraba, pero también lo hacía la sensación de ser empujado lejos tan inesperadamente. Se suponía que era nuestro viaje, nuestro tiempo para reconectar, y ahora terminaba con ella eligiendo quedarse atrás para continuar sin mí. Esto no era solo un pequeño contratiempo, se sentía como un cambio sísmico en lo que pensé que sería nuestro futuro. La conversación escaló rápidamente desde su bomba inicial. De pie allí, mirando el Mediterráneo, el aire salado mezclándose con la tensión entre nosotros, luché por mantener la compostura. Necesitaba responder, decir algo, porque el silencio solo sería aceptación y acuerdo con su repentino plan, sin ninguna consideración de lo que significaba para ambos. Así que, tan calmado como pude, abordé el lado financiero de su decisión, una decisión que había tomado sola, pero que nos afectaría a ambos. Jay, comencé, tratando de mantener mi voz uniforme, quiero apoyarte en encontrar lo que sea que estés buscando, pero si esto es algo que necesitas hacer sola, entonces creo que es justo que asumas la responsabilidad financiera también. Le expliqué que el viaje, tal como estaba planeado, era algo para lo que podía prepararme y presupuestar, pero extenderlo estaba más allá de lo que había anticipado. La voz de Jay se hizo más fuerte contra el telón de fondo del acantilado, sus palabras cortaban a través del suave zumbido de las olas. La tensión era palpable y sus acusaciones dolían profundamente. ¿Cómo puedes cortarme así? ¿Es así como demuestras tu amor, chantajeándome con dinero? Sus ojos, usualmente tan cálidos y acogedores, ahora brillaban con una mezcla de frustración y desesperación. Traté de mantener mis propias emociones bajo control para responder sin escalar más la situación. Jay, esto no se trata de dinero, respondí, con la voz firme pero llena de emoción. Se trata de nosotros, de compromiso. Cuando dices que necesitas quedarte más tiempo sin mí, se siente como si hubiera algo más, algo que no estás diciendo. La acusación dolía. No se trataba de dinero, no realmente. Se trataba de límites, de respeto por las decisiones que se suponía debíamos tomar juntos. Este viaje estaba destinado a ser un gesto de curación, no una puerta a una decisión unilateral que me dejaba sobreextendido tanto financiera como emocionalmente. Ella miró hacia otro lado, sus ojos escaneando el horizonte, podía ver los engranajes girando, su mente luchando con las implicaciones de sus deseos versus las realidades de nuestra relación. El aire entre nosotros se sentía cargado, pesado con cosas no dichas y emociones no resueltas. Respiré hondo, tratando de leer entre líneas lo que ella no estaba diciendo del todo. La idea de que necesitara tiempo a solas aquí, ahora, parecía apuntar a algo más que una simple búsqueda espiritual. Jay, ¿me estás contando todo? Pregunté suavemente, esperando sacar lo que realmente tenía en mente. Terminamos la conversación sin una resolución real, el problema colgando sobre nosotros como una nube oscura. Ella estaba herida, sintiéndose sin apoyo en su momento de necesidad de independencia. Yo estaba confundido y molesto, sintiéndome como el compañero que se queda sosteniendo los pedazos mientras ella buscaba algo que yo no podía darle. En esos acantilados, pasamos nuestra última noche en Italia en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, preguntándonos cuál sería el siguiente paso para una relación que acababa de enfrentar una de sus pruebas más duras. Cuando regresé de Italia, la tensión entre Jay y yo no había disminuido, pero la adición de las opiniones de nuestros amigos solo magnificó el estrés. Comenzó con algunos comentarios casuales durante una videollamada grupal, cuando uno de nuestros amigos en común, Mark, mencionó haber escuchado sobre nuestro pequeño desacuerdo en Italia. La elección de palabras se sintió minimizadora y la discusión rápidamente se salió de control. Amigo, la dejaste varada en Italia. Eso es duro, dijo Mark, sacudiendo la cabeza, su tono más acusatorio que preocupado. Otra amiga, Lisa, intervino.
Sí, quiero decir, entiendo que estés molesto, pero cortarla financieramente, eso parece un poco extremo. Sus palabras dolieron. Eran personas que nos conocían a ambos, que conocían nuestras dinámicas y las luchas que habíamos estado enfrentando últimamente, y sin embargo, parecía que solo veían la situación desde un lado, el de Jay. No estuvieron allí para ver la confusión y el dolor en mis ojos cuando me dijo que quería quedarse atrás. No sintieron el peso de la traición que sentí cuando mis esfuerzos por reparar nuestra relación se encontraron con una repentina demanda de espacio e independencia. Traté de explicar mi lado, decirles cuán desprevenido me tomó. Cómo habíamos planeado este viaje juntos como pareja y cómo su decisión repentina se sentía como un paso lejos de todo en lo que se suponía que estábamos trabajando. No se trata del dinero, insistí. Se trata de ser excluido de una decisión importante que nos afecta a ambos. Se trata de sentir que no soy un compañero, sino un proveedor al que se puede encender y apagar. Pero la conversación no llegó lejos. Sus mentes parecían decididas y cuanto más intentaba justificar mi postura, más a la defensiva sonaba, lo que solo parecía validar sus críticas. La llamada terminó con un silencio pesado y me quedé sintiéndome aislado, no solo de Jay, sino también de mis amigos. Esta brecha me hizo cuestionar muchas cosas, no solo mi relación con Jay, sino también mis amistades. Se sentía como si fueran rápidos para juzgar sin entender la complejidad completa de la situación. O tal vez, me pregunté, ¿había fallado en comunicar la profundidad de mis sentimientos de manera efectiva? De cualquier manera, me sentía acorralado e incomprendido, atrapado entre defender mis límites y parecer indiferente ante las personas cuyas opiniones me importaban. Era un equilibrio precario tratar de mantener mi postura mientras navegaba la desaprobación de amigos en los que alguna vez había confiado para recibir apoyo. Actualización. Vaya, no puedo creer que mi situación haya llamado tanto su atención. Gracias a todos por sus consejos. Había pasado un mes lento desde que Jay decidió extender su estancia en Italia, una decisión que estiró el tejido de nuestra relación hasta sus límites. Las semanas estuvieron marcadas por un intercambio tenso de mensajes, breves, fríos y a veces con días de diferencia. Había esperado que la distancia pudiera traer alguna perspectiva, tal vez suavizar los bordes del conflicto que habíamos dejado hirviendo. Sin embargo, a medida que se acercaba su regreso, un nudo de ansiedad creció dentro de mí, apretándose con cada día que pasaba. Ella no llamó para avisarme que venía, simplemente escuché la llave girar en la cerradura de nuestro apartamento. El sonido, una vez una señal de confort, ahora tocaba una fibra de aprensión. Cuando entró, el aire cambió, pesado con el peso de agravios no dichos y frustraciones acumuladas. Se veía diferente, cansada, sí, pero también había una dureza en su mandíbula, una armadura que se había puesto durante su tiempo fuera. La puerta apenas se cerró detrás de ella antes de que estallara la tormenta. ¿Cómo pudiste cortarme así? La voz de Jay era afilada, sus palabras cortando a través del aire tenso. Sus maletas cayeron al suelo con un golpe sordo, reflejando la caída pesada de mi corazón. No la había cortado financieramente sin advertencia. Le había dicho durante nuestra última y dolorosa conversación en Nápoles que si decidía quedarse más tiempo, tendría que hacerlo con su propio dinero. Pero parecía que ella había malinterpretado o elegido reinterpretar los hechos. No te corté, respondí, tratando de mantener mi tono nivelado a pesar de la marea creciente de emoción. Dije que si decidías quedarte más tiempo, necesitarías arreglártela sin mi apoyo financiero. Tú tomaste esa decisión, no yo. Me dejaste varada en un país extranjero, exclamó, con el rostro enrojecido por la ira. La acusación se sintió como una bofetada, dura e infundada. Fue el punto de quiebre después de semanas de tensión acumulada e incertidumbre. No te dejé varada, Jay. Tú elegiste quedarte. Ya teníamos un boleto de regreso reservado, repliqué, mi voz elevándose para igualar la suya. Me sentí traicionado, no solo por su decisión de extender su estancia sin discutirlo conmigo, sino ahora por su distorsión de los hechos. Era como si los planes cuidadosos que había hecho, destinados a acercarnos, hubieran sido olvidados, descartados como una verdad inconveniente. La discusión se salió de control rápidamente. Jay caminaba de un lado a otro en la sala, cada paso parecía hacer eco de su frustración creciente. Podrías haberme apoyado, entendido que necesitaba más tiempo, argumentó, levantando las manos con exasperación. Y tú podrías haber hablado conmigo al respecto, Jay. La comunicación va en ambos sentidos, respondí. La brecha en nuestras perspectivas parecía insuperable. Había imaginado nuestra discusión como una oportunidad para ventilar nuestros agravios y buscar entendimiento, tal vez incluso encontrar una manera de reparar la grieta entre nosotros. En cambio, se convirtió en una lluvia de acusaciones y sentimientos heridos. Mientras discutíamos, el dolor se volvió palpable, llenando el espacio entre nosotros con palabras y silencios igualmente pesados. La habitación se sentía más pequeña, como si las paredes se acercaran con cada momento que pasaba de nuestro desacuerdo. Podía ver la tensión en sus ojos, reflejando mi propia fatiga.
Era agotador, este baile de terquedad y orgullo, y dolía más porque era con Jay, la persona con la que alguna vez había estado tan sincronizado. Finalmente, con ninguno de los dos dispuesto a ceder, Jay agarró su bolso y llaves. No puedo hacer esto ahora mismo, dijo, con la voz quebrándose un poco. Necesito espacio para pensar, lejos de aquí. Sin otra palabra, salió del apartamento para quedarse con una amiga. La puerta se cerró con un golpe definitivo, marcando la distancia física y emocional ahora completamente impuesta entre nosotros. Las semanas posteriores a la partida de Jay de nuestro apartamento fueron una neblina de confusión y melancolía. Traté de mantenerme ocupado, sumergiéndome en el trabajo y evitando a nuestros amigos en común tanto como fuera posible, no estando listo para enfrentar las preguntas o las miradas de lástima. Fue durante una de estas largas tardes, cuando salía de la oficina más tarde de lo habitual, que me encontré con Ben, un amigo cercano que siempre había sido más como un hermano para mí. Hola, amigo, me saludó Ben, con una expresión incómoda, como si estuviera luchando con algo que no estaba seguro de si debía decir. Decidimos tomar un café, encontrándonos sentados uno frente al otro en una cafetería tranquila que estaba casi cerrando por la noche. El bajo zumbido de los pocos clientes restantes nos daba una apariencia de privacidad. Ben vaciló, revolviendo su café lentamente. Mira, no iba a decir nada. Al principio pensé que no era mi lugar, y tal vez no lo sea, pero se apagó su voz, mirándome con una expresión seria. Escuché de ella es cercana a una de las amigas de Jay. Sabes que Jay ha estado, bueno, pidió prestado bastante dinero a amigos y parientes cuando estaba en Italia. Sentí un nudo formarse en mi estómago. ¿Dinero prestado? La Jay que yo conocía era prudente financieramente hasta el extremo. Ben continuó. Sí, y hay más. Dicen que salió mucho de fiesta allá y se descontroló bastante y hizo una pausa, el peso de sus siguientes palabras colgando entre nosotros. Conoció a alguien. Pasó algo, y ahora está de vuelta aquí y está embarazada. La noticia me golpeó como un golpe físico, cada palabra un puñetazo que me sacaba el aire. ¿Embarazada? Mi mente corría tratando de juntar los fragmentos de esta nueva y discordante realidad. Pero Ben no había terminado. Hay rumores de que planea hacer una escena, afirmar que el niño es tuyo para que asumas la responsabilidad. Quedé atónito en silencio, el café frente a mí enfriándose. Se sentía surrealista, como una trama de uno de esos programas de televisión excesivamente dramáticos que Jay y yo solíamos ver juntos y criticar por ser demasiado irreales. Pero esto era real y me estaba pasando a mí. ¿Por qué haría ella esto? Finalmente logré preguntar, mi voz una mezcla de incredulidad e ira. No lo sé, amigo, respondió Ben, sacudiendo la cabeza. Tal vez está desesperada, tal vez no está pensando con claridad. Pero pensé que deberías saberlo de alguien que se preocupa por ti. Agradecí a Ben, con la mente hecha un torbellino de emociones mientras salía de la cafetería. El aire de la noche se sentía más frío mientras caminaba a casa, las calles vacías haciendo eco con los pasos de mi regreso solitario. Traición, confusión, dolor, todo estaba allí, construyendo una tormenta dentro de mí. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podía confrontar a Jay sobre esto? La confianza que habíamos construido durante años parecía desmoronarse en un instante, dejándome navegar entre los escombros de nuestro pasado compartido y un futuro incierto, posiblemente contencioso. Los días posteriores a mi conversación con Ben fueron borrosos, con noches de insomnio y días distraídos. La semilla de duda que él había plantado creció hasta convertirse en una maraña abrumadora de sospecha e incertidumbre. ¿Realmente Jay planeaba traicionarme tan profundamente o era todo esto algún tipo de malentendido? Necesitaba respuestas y las necesitaba antes de que Jay pudiera hacer cualquier movimiento. Comencé con nuestros amigos en común, mencionando casualmente a Jay en las conversaciones para medir sus reacciones. Dirigía el tema hacia nuestra relación, observando cuidadosamente cualquier signo de incomodidad o evasión que pudiera sugerir que sabían más de lo que decían. A pesar de mis esfuerzos, nada sustancial salió de estas interacciones. Era como si la historia de Ben fuera un eco en el vacío, dejándome aún más aislado con mis preocupaciones. Frustrado pero no disuadido, decidí adoptar un enfoque más directo con alguien que sabría la verdad, Kay. Ella es una de las amigas más cercanas de Jay y siempre ha sido honesta conmigo, nunca fue de las que miden sus palabras u ocultan sus pensamientos tras fachadas educadas. Si alguien me diría la verdad, sería ella. Me acerqué a Kay con el pretexto de necesitar consejos sobre cómo reparar las cosas con Jay, una excusa que no era del todo falsa. Nos encontramos en un pequeño café, uno de esos lugares acogedores con un zumbido reconfortante que hace más fácil abrirse. Al sentarnos con nuestro café, el inicio casual cambió rápidamente a medida que profundizaba. Kay, he escuchado algunas cosas y solo quiero entender qué está pasando con Jay, comencé, con la voz firme pero mis manos traicionándome con un ligero temblor. Observé el rostro de Kay de cerca, su expresión cambiando de una preocupación amistosa a una cautela más reservada. ¿Qué has escuchado?, preguntó, su tono cauteloso pero curioso.
Vacilé, luego decidí exponerlo todo, que ella podría estar tratando de atraparme, hacerme creer que soy responsable de una situación en la que no tuve parte en crear. Que podría estar embarazada pero las circunstancias no son lo que parecen. La actitud de Kay cambió mientras continuaba, sus ojos seguían fijos en algún lugar fuera de la ventana, tal vez encontrando lo más fácil que enfrentar mi mirada directamente en un momento tan difícil. Y hay algo más que debes saber, añadió, volviéndose para mirarme, su expresión una mezcla de simpatía y resolución. Después de que Jay se dio cuenta de que estaba embarazada, entró en pánico. Dado todo, no sabía cómo manejarlo, así que se hizo una prueba de paternidad solo para estar segura, ya sabes. La voz de Kay era firme, pero sus manos jugueteaban con la taza de café frente a ella. Los resultados llegaron y tú no eres el padre. Ella estaba en Sochi, bueno, el chico italiano está fuera del panorama ahora. Kay hizo una pausa, dándome un momento para absorber la noticia mientras mi última esperanza de que el hijo pudiera ser mío se desvanecía. Esto era mucho para procesar. Jay había buscado confirmación, la había obtenido, y sin embargo, aquí estábamos. Está realmente asustada. No sabe qué hacer a continuación y creo que, en su pánico, pensó que tal vez recurrir a ti arreglaría las cosas de alguna manera. Tal vez pensó que el bebé podría pasar por tuyo y eso haría todo más fácil de manejar para ella. Kay parecía genuinamente apenada al dar tal noticia, su lealtad a Jay se tensaba contra su brújula moral para decir la verdad. Te digo esto porque creo que mereces el panorama completo. Es un desastre, lo sé, pero Jay realmente está luchando con qué hacer a continuación. Ha mencionado querer tu ayuda, no solo financiera sino también emocionalmente, tal vez esperando que hubiera una oportunidad de que esta situación pudiera volver a unirlos. No es justo para ti y pensé que deberías saber la verdad antes de que algo fuera más lejos. Recostándome, traté de procesar todo lo que Kay había expuesto. La complejidad de las acciones de Jay, impulsadas por el miedo y un intento desesperado de estabilidad, era abrumadora. Los resultados de paternidad solo añadían otra capa de traición y tristeza a la situación. No se trataba solo de la ruptura de nuestra relación ahora, también se trataba del impacto de sus decisiones en una vida inocente. Gracias, Kay, por ser honesta conmigo, dije, finalmente encontrando mi voz después de un largo silencio. Esto cambia mucho las cosas. Necesito algo de tiempo para pensar en todo esto, en lo que quiero hacer y cómo puedo manejar esta situación sin empeorar las cosas para nadie involucrado. Kay asintió, entendiendo el peso del momento. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Si quieres hablar más o si necesitas algo, estoy aquí. Al salir del café, el aire fresco se sintió agudo al respirarlo. La noticia no solo había aclarado, sino que también había complicado aún más la situación. Ahora más que nunca, era crucial abordar los siguientes pasos con cuidado y consideración por todas las partes involucradas, especialmente el niño no nacido atrapado en medio de esta agitación. No estaba seguro de qué hacer a continuación. Una parte de mí quería confrontar a Jay de inmediato, exigir explicaciones y tal vez escuchar su versión de la historia, por dolorosa que pudiera ser. Otra parte de mí quería retirarse, procesar el dolor y protegerme de más sufrimiento. Cada paso lógico que podía tomar desde aquí, buscar asesoramiento legal, prepararme para posibles disputas, distanciarme de Jay, parecía frío y clínico, muy alejado de la tormenta emocional que rugía dentro de mí. Para cuando llegué a mi apartamento, el sol se había puesto y la oscuridad de la tarde temprana se sentía apropiada, reflejando la incertidumbre que yacía por delante. La decisión de qué hacer a continuación se alzaba grande, desalentadora en su importancia. Al girar mi llave en la cerradura, el sonido familiar pareció extrañamente ajeno, como si incluso mi sentido de hogar cuestionara dónde pertenecía. Adentro, la quietud de mi apartamento era un marcado contraste con la tormenta de pensamientos en mi mente. Me senté solo, con el eco de las últimas palabras de Kay extendiéndose ante mí. Después de 3 días de agonizar sobre todo, decidí que era hora de enfrentar a Jay. Necesitaba claridad y cierre, sin importar cuán dolorosa fuera hacer la conversación. Le envié un mensaje de texto preguntándole si podíamos encontrarnos en la pequeña cafetería donde habíamos pasado incontables domingos perezosos juntos. Se sentía como un lugar neutral, público pero íntimo, apropiado para el tipo de conversación seria que necesitábamos tener. Ella ya estaba allí cuando llegué, con los ojos enrojecidos, una clara señal de que había estado llorando. Al sentarme frente a ella, el aire se sentía pesado con todas las cosas que quedaron sin decir entre nosotros. Lo sé todo, Jay, comencé, tratando de mantener mi voz calmada a pesar de la confusión dentro de mí. Sé sobre el chico en Italia, el embarazo y tu plan para hacerme creer que yo podría ser el padre. Su rostro se desmoronó ante mis palabras. Estaba tan confundida, logró decir, su voz un susurro. Pensé que tal vez si creías que el bebé era tuyo, podríamos volver a como eran las cosas. El dolor era palpable, ardiendo fresco como una herida reabierta. Jay, no podemos volver atrás. La confianza no funciona así, respondí, sintiendo una extraña mezcla de ira y lástima.
Y no puedo simplemente pasar por alto esto, es demasiado grande. Hubo una larga pausa, llena solo por el suave murmullo de otros clientes y el tintineo de tazas de café. Finalmente, respiré hondo y continué. He decidido que te ayudaré a saldar tus deudas del viaje. Es lo último que puedo hacer por ti, por el amor y cariño que queda. Jay comenzó a sollozar, sus hombros temblando. Fue difícil de ver, sabiendo cuán profundamente entrelazadas habían estado nuestras vidas. Pero después de eso, tomaremos caminos separados, añadí. Es lo mejor. Ayudarla financieramente fue una decisión que tomé no solo por misericordia hacia ella, sino como una forma de liberarme yo también, de la culpa, de los sí. Y de una relación que se había vuelto demasiado fracturada para reparar. Por difícil que fuera, sabía que era el paso correcto hacia la curación, hacia no dejar que esta situación me mantuviera atado por más tiempo. Al levantarme para irme, la finalidad del momento se hundió en mí. Jay fue una parte significativa de mi vida, pero estaba claro que ese capítulo tenía que cerrarse. Al salir de la cafetería, sentí que se me quitaba un peso de encima, un alivio doloroso al saber que este era un final necesario para que ambos pudiéramos avanzar. Al reflexionar sobre el viaje que he compartido con todos ustedes aquí, quiero extender un sincero agradecimiento a todos los que se tomaron el tiempo para comentar y ofrecer su apoyo y consejo. Sus palabras han sido un faro durante un tiempo tumultuoso, guiándome a través de momentos de duda y animándome cuando el camino parecía demasiado difícil de navegar solo. La sabiduría compartida en los comentarios no solo fue invaluable para ayudarme a tomar decisiones informadas, sino que también me brindó consuelo al saber que no estaba solo en esta lucha. Muchos de ustedes compartieron sus propias historias, lo que me recordó que las pruebas de la vida son universales, pero también nos unen en comprensión y solidaridad. Estoy especialmente agradecido por aquellos que me recordaron mantenerme fiel a mis valores y abordar esta situación con integridad y compasión. Sus recordatorios de proteger mi bienestar emocional y buscar asesoramiento profesional fueron cruciales para navegar las complejidades de esta situación. Gracias también por los recordatorios sobre el autocuidado y el aliento para mirar hacia adelante después de decisiones difíciles. Estos mensajes me ayudaron a mantener la perspectiva y enfocarme en sanar. Para todos los que comentaron, su apoyo ha marcado una diferencia real en mi vida durante este momento desafiante. Estoy avanzando con un renovado sentido de propósito y esperanza, impulsado por la amabilidad y sabiduría de esta comunidad. Gracias por ser parte de mi viaje. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido, suscríbete, dale like, comenta, comparte y activa la campanita. Eso me ayuda mucho para seguir trayéndote estos videos. Hasta pronto.